criterios que indicaba la ley en el plazo de un año y nunca se hizo, ¿verdad? No. El ICT nunca cumplió con ese mandato legal. Entonces, posterior al plazo legal de un año, que vencía en septiembre de 1980, en 1981, un hijo de Carazo ya había manipulado los libros del registro para insertar allí procesos de información posesoria falsos, sin nombre de juez, sin número de expediente, sin edicto de publicación en la Gaceta, en donde se llaman a todos los interesados a que participen en ese, que se vean afectados en esos procesos de información posesoria, para que muestren oposiciones. Nada de eso existe porque es ficticio. Eso lo hizo Mario Carazo Celedón, hijo de Rodrigo Carazo Odio. En ese tiempo el director ejecutivo del ICT era un primo de Rodrigo Carazo, de nombre Enrique Odio. Y luego de insertar esos procesos falsos en los tomos del registro, fueron 9 procesos de información posesoria falsos, hacen la venta de 8 propiedades, ¿verdad? Y hacen un proceso expropiatorio falso también con un decreto ejecutivo falso, en donde interviene toda una mafia de jueces, la Procuraduría General de la República y el famoso testaferro de nombre Álvaro Arias Villalobos, que era un cliente del bufete de Mario Carazo Celedón, hijo de Rodrigo Carazo Odio, presidente de la República. Fue así como se apropiaron de nuestra hacienda, desposeyendo a mi madre desde 1978, una vez muerto mi padre, y luego inscribiendo la hacienda. Esa hacienda quedó inscrita en el folio real del partido Guanacaste del Registro Nacional bajo el folio real número 70.993-000. Ese es el número de la finca real, de la finca existente, que llega a formar parte del patrimonio del Estado, ¿verdad? Como un bien patrimonial del Estado. Debido al origen espurio de esa finca 70.993, entonces es allí donde viene la creación imaginaria de esta mafia y élite institucional, porque Costa Rica se depravó, la institución, y Papagayo lo demostrará, la institución se vuelca contra el ser humano, se vuelca contra la sociedad, contra el pueblo costarricense, y en este caso contra una familia guanacasteca, los herederos de Manuel Paniagua Rodríguez, que son su esposa y 9 hijos. Es decir, el Estado de Costa Rica, el gobierno de Costa Rica, el instituto, por medio del Instituto Costarricense de Turismo, se apropia de una finca, la inscribe ilegalmente en el registro y luego, para ocultarla, la dejan allí calladita y forman una finca imaginaria y gemeliada que se llama 9Z000, la cual nace en virtud de un contrato de concesión entre el Instituto Costarricense de Turismo y Rodolfo Jiménez Borbón, que de Dios goce. Acaba de morir el dueño de la cervecería Costa Rica y el dueño de muchísimas empresas en este país, uno de los hombres de mayor influencia política y económica de la Segunda República, tanto él como sus padres, sus antecesores, formando todo un imperio. Entonces, Papagayo, ¿qué es? Papagayo es una empresa estatal que no es autónoma, no se rige bajo la Constitución política, no es una figura constitucional, es una figura que nace en virtud de la Ley 6370 y la Ley 6758, que es la que le da ejecución a ese proyecto, montado sobre una finca robada que supuestamente debió haber sido comprada o expropiada a su legítimo dueño, es decir, a mi padre, pero que en realidad el presidente de la República lo que hace es echar a mi madre, quitarle la posesión
se llama delito de usurpación, cuando usando la fuerza, la violencia, se le quita a una persona la posesión de un bien inmueble. La usurpación es un delito penado en el Código Penal costarricense con penas de hasta 10 años de prisión. Pero en Costa Rica, el delincuente de cuello blanco, el delincuente institucional de cualquiera de los supremos poderes, nunca va a la cárcel, nunca se le persigue, porque la institucionalidad se blindó a sí misma mediante figuras y mediante procedimientos de terror, en donde se viola el principio de igualdad ante la ley, porque no es cierto que Costa Rica sea una democracia. Costa Rica es una simple democracia representativa en cada 4 años por el ejercicio de una cosa que se llama el sufragio, donde usted con su dedo o el lapicero elige las personas que lo van a representar dentro de esa institucionalidad que hoy está tomada por esa gente cada 4 años, o en algunos casos tomada por décadas, como lo son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De allí que con este caso de terrorismo estatal, de abuso de poder, de desviación del poder, en plena violación de las garantías constitucionales de una familia y del pueblo de Costa Rica, se crea una empresa estatal, una empresa del Poder Ejecutivo. Recuerde que, de acuerdo con la Constitución política, el Poder Ejecutivo está formado por el Presidente de la República y el Ministro del Ramo. Si hoy por hoy, en aquel tiempo, por ejemplo, era el ICT, una dirección ejecutiva, hoy por hoy es un ministerio de gobierno. Es un ministerio con cartera, es decir, con su propia regulación, con sus propios decretos, con su propia personalidad jurídica. Eso quiere decir ministerio con cartera. Hay ministerios sin cartera, es decir, que se eleva por un decreto a rango ejecutivo, pero que no tienen ningún tipo de creación por ley, ¿verdad?, de una personería jurídica derivada de una ley de la República, sino que nacen ahí como ministros, el ministro de enlace, por ejemplo, del sector privado y público que hizo Carlos Alvarado en el gobierno pasado. Ese tipo de ministerios son ministerios sin cartera. El ICT es un ministerio con cartera, es un ministerio de ley, es creado por ley, tiene su propia regulación, y el jefe superior del Instituto Costarricense de Turismo es el presidente de la República. De allí que Papagayo es una empresa del gobierno de la República dirigida por el presidente de la República. La ignorancia es tan terrible en este pueblo de cierta gente, es que usted no necesita ir a la universidad para salir de la ignorancia. Basta con leerse la Constitución política y dominar algunos términos jurídicos. ¿Estás ahí, Jorge Roger y Fanny? Sí, señor, aquí estamos. Sí. La ignorancia es crasa, la ignorancia es terrible, donde gente dice que por qué Chávez, que por qué tiene que ver Chávez en eso si fue Carazo. O sea, vamos a revivir a Rodrigo Carazo, nos vamos a retrotraer en el tiempo a 1978 o más allá, a 1974 con Daniel Oduber. Nos vamos a retrotraer hacia al gobierno de Carlos Alvarado o el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez o de Guillermo Solís. No, mijito, no, gente. Es Rodrigo Chávez el que está allí sentado en casa presidencial en una silla de poder y de mando directo sobre el Instituto Costarricense de Turismo. Él no puede bajo ninguna circunstancia ignorar de que esa finca fue robada. Si yo en Sardinal de Carrillo en febrero del año 2018, en enero, perdón, del 2018, yo le di toda la información a él y a Pilar Cisneros en una llave maya, en donde le puse en conocimiento todas las atrocidades que hicieron con mi madre y todas las atrocidades después que hacen dentro ya de la misma institucionalidad, en donde Papagayo no es solamente blindada por el gobierno de la República, por el presidente, por el ministro del ramo,
sea del ICT, sino también por diputados, por la misma Contralora, por la misma institucionalidad del Poder Judicial, porque desde que yo abrí el sucesorio de mi padre para hacer el reclamo en el 2014, Sarela Villanueva, como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, le cayó encima el expediente, dando órdenes directas, de que ese sucesorio jamás llegara a su fin. De ahí que me costó un mundo obtener una personería jurídica. Esto es una representación legal para poder actuar dentro de los tribunales de justicia en nombre de mi padre. 1 año, 2 años, 3 años para poder sacar una personería. Mi madre se escogió por la familia como la representante legal, la albacea del sucesorio de su esposa. La pusimos a ella por una cuestión de respeto, de orden, de moralidad, dándole lugar a ella como la representante de la familia, una persona mayor. Ella fue la persona que se casó con mi padre, que fue allí a esa hacienda a desarrollarla, en donde no había ni siquiera acceso en ese tiempo por carretera. Hubo que abrir trochas, ya habían ciertos senderos desde la época precolombina, pero que mi papá rompió con tractor. Mi mamá se fue a internar a esa selva con sus 5 hijos, arriesgando la vida, porque habían animales salvajes allí. Allí no había civilización alguna. Y mi mamá, valiente, se fue a vivir a esa hacienda. Entonces se le puso a ella de representante legal, pero en el 2019, que ya existía la primera demanda, en el 2017, en el 2019, en un tribunal de apelaciones de lo contencioso administrativo, 3 irreverentes jueces la dejaron con la palabra en la boca, y fue allí en donde mi estado emocional no aguantó más y arremetí contra esos 3 jueces insultándolos y según consta en un video que casi todo Costa Rica sabe, porque los mismos jueces, los mismos diputados, el mismo Carlos Alvarado, la misma DIS, se encargaron de difundir con más de 1.200.000 WhatsApp a todo Costa Rica, el video donde estos jueces se levantan, me dejan hablando solo y yo los insulto. Les dije degenerados, sinvergüenzas, ladrones. Y esa situación con el Poder Judicial se mantiene hasta hoy, en donde me bloquean todo tipo de acciones. Es una cosa terrible. O sea, en la Segunda República es clarísima con el caso Papagayo, en donde no solo me bloquean, sino que me persiguen a mi madre, a mis hermanos, a mí, de la forma más salvaje y atroz que se pueden imaginar. De ahí que, señores, el metaverso Papagayo es eso, el gemeleo de una finca de 1.100 hectáreas, correspondiendo a 450 hectáreas a la zona marítimo terrestre y 650 hectáreas de zona continental en el distrito cuarto de Nacascolo de Liberia. Eso está contiguo al Parque Nacional Santa Rosa, arriba en el norte. Bajando un poquito, existe las 2 penínsulas. Estos son como 2 cabos pequeños que forman la hacienda Palmares de 1.100 hectáreas, compuesta por esos 2 cabos o 2 penínsulas, y se llaman Península Norte y Península Sur. En la Península Norte no se ha construido absolutamente nada, y en la Península Sur, de 421 hectáreas más 100 continentales más 133 hectáreas de la zona marítimo terrestre, se construyó un metaverso jurídico inmobiliario de más de 5 hoteles 5 estrellas, más de 300 mansiones, un campo de golf de la marca Arnold Palmer, una marina y construcciones y bodegas de todo tipo, un club de golf. Hoy por hoy esta hacienda tiene un valor en el suelo de más de 6.000 millones de dólares, haciendo un avalúo bastante conservador. Solo el suelo de esa hacienda vale 6.000 millones de dólares, y ahora ustedes se podrán entender por qué el Poder Judicial me persigue de la forma en que me persigue, en donde yo no tengo derechos, no tengo voz. Me callaron con el Colegio de Abogados
La ley permite que yo hable en los juicios y me impiden hablar en los juicios para que yo no use todo el conocimiento que tengo de 11 años ya de estar investigando ese metaverso jurídico papagayo, que es la vergüenza nacional. Eso algún día, Dios quiera que Dios pueda develar a todo Costa Rica y al mundo lo que es esta aberración jurídica que se llama papagayo, el peor pecado de la Segunda República, el más repugnante y odioso mecanismo para robar a cielo abierto y estafar a inversionistas norteamericanos. Ahora que llega un presidente como Trump a Estados Unidos y está poniendo orden con relación a las relaciones internacionales con países corruptos como Costa Rica, Argentina, España, el mismo México, porque toda Latinoamérica es una completa desgracia en corrupción. Vamos a ver si el Departamento de Estado con Marco Rubio pone un poquito de orden en esta porquería que se llama papagayo, un metaverso, un gemeleo, un universo paralelo, una estructura paralela del más alto grado de criminalidad, de cuello blanco que ustedes se pueden imaginar a nivel de asamblea legislativa, o sea, los diputados haciendo leyes espurias, tratando de revivir un muerto. Como a Carazo se le fue el plazo para adquirir los terrenos de conformidad con la ley 6370, entonces hicieron una ley, la 6758, en cuyo transitorio único aumentan ese plazo a 2 años cuando ya Carazo había comprado fuera de ley. ¿Me entienden? El truco, la artimaña, el artificio, la estafa legal. A Carazo se le va el plazo, sí. Compra fuera del plazo a su propio cliente, a su propio testaferro, se la vende al ICT fuera del plazo de ley, y fuera del plazo de ley se hace otra ley para aumentar el plazo a 2 años, ya no a 1 año. Como tampoco le sirvió el artificio, entonces en 1984 con Luis Alberto Monge hacen una norma atípica dentro del presupuesto extraordinario de la República para aumentar, en el artículo 79 de esa ley, aumentar el plazo a 8 años. El plazo de 8 años o el plazo de 2 años era para territorios que no habían sido adquiridos, pero los adquiridos fuera del plazo son absolutamente nulos. Entonces vea cómo esta mafia político-económica, político-jurídica, político-institucional e institucionalizada tratan de usar los mismos recursos de la institucionalidad para hacer los fraudes y legalizar los fraudes. Es que papagayo es la vergüenza de la Segunda República por eso. Hacer, por ejemplo, un decreto ejecutivo inventado por la Procuraduría General de la República, porque Carazo ni su ministro José Rafael Cordero Crocheri jamás hicieron un decreto de expropiación, pero lo crea la Procuraduría y lo sube la Procuraduría al sistema SINALEVI, Sistema Nacional de Legislación Vigente, para hacer creer que existe el proceso, el decreto expropiatorio, con base en el cual se hizo un proceso expropiatorio falso. Ese es el metaverso jurídico papagayo. La ilegalidad, las leyes espurias, las leyes inconstitucionales, la ley 6370 ni siquiera fue votada, simplemente en el periodo Carazo y a la moda de Carazo, la Asamblea Legislativa y sus diputados lo que hacían era hacer unas actas diciendo que se aprobó una ley y la mandaban a publicar en la Gaceta. Y esa era la forma de legislar en la época de Carazo. Ahí está la ley 7370, el proyecto 8175, como para muestra un botón de la vergüenza que es este país. Este país es una ratería completa. Es que me hace tanta gracia que la fama de Costa Rica, que el sistema de derecho y el sistema institucional, eso es una quimera, eso es falso,
Eso es, nosotros, la familia Paniagua Mendoza, somos las víctimas vivientes de esa fetidez institucional, legal, jurídica, inmobiliaria, topográfica, judicial. Somos las víctimas vivientes que podemos dar testimonio al mundo de que el Estado de Costa Rica es un Estado violador de los derechos humanos, que no respeta la propiedad privada. Hace poco leí, y se publicó en todas las redes sociales y en todos los periódicos, que una persona está en la cárcel por haberle robado los bienes a un sucesorio. Dígame quién está en la cárcel por el robo de la hacienda Permanes, del sucesorio de Manuel Paniagua Rodríguez. Nadie. No hay fiscal, no hay fiscala, no hay juez. Vas a la fiscalía y no te atienden. O si lo pones por escrito, le abren un expediente que jamás investigan. Le da la hacienda a un hombre, a un solo concesionario, para que la venda en millones de colones o de dólares. Y el ICT no lleva ningún tipo de contabilidad. Es que son negocios privados de Karim Jamal Alibay. 111 lotes de 5 millones de dólares vendió Rodolfo Jiménez Borbón, siendo presidente de Ecodesarrollo Papagayo. 111 lotes de 5,000 metros cuadrados cada uno. Multiplíquelo por $1,000 el metro cuadrado para hacer 111 mansiones con la empresa de Rodolfo Jiménez Borbón, Vanderlad y Asociados, la constructora. Un negocio redondo donde por ley se adquieren bienes libres de impuestos, desde materiales de construcción hasta objetos suntuarios de decoración y obras de arte sin pagar impuestos, que entran en las aduanas de Rodolfo Jiménez Borbón, no pagan impuestos. Se creó allí un sistema de privilegios tributarios pavoroso, en donde cada lote de los que les estoy diciendo está valorado en 1,000 colones, no paga impuesto territorial, se dan concesiones a dedo a cualquiera que llegue a comprar ahí, que tenga 5 millones de dólares, le venden un lote de 5,000 metros para que haga una casa mínimo de 4 millones de dólares a 40 millones de dólares. Con Oscar Arias, en el año 2000 algo, se atrae al príncipe árabe Al-Walid bin Talal para que construya allí el Hotel Four Seasons. Estamos hablando del metaverso jurídico, estamos hablando del papagayo, que se van creando terrenos propios de una concesión, de una finca robada, que se otorga en concesión no con el código de inscripción en el registro de la propiedad de bienes inmuebles de Zapote, sino que el contrato original con Rodolfo Jiménez Borbón se crea la finca 9Z000. Esa Z quiere decir concesión. Existe un registro paralelo al registro nacional, una estructura paralela que se llama Registro Nacional de Concesiones del Polo Turístico Golfo de Papagayo, que se hizo para eludir toda la reglamentación del registro nacional con respecto a los requisitos que deben contener todos los documentos que se inscriben en dicho registro, ya sea de una concesión o de una subconcesión o de una cesión de derechos de una concesión. ¿Cómo se forma ese metaverso jurídico notarial registral? Con un código falso, el 9Z000, que en realidad es la finca 70.993, de la cual comienzan a segregarse 111 lotes de los que les estoy hablando. Eso es una primera etapa del metaverso jurídico, que es la etapa de segregación en cabeza propia. Entonces Rodolfo Jiménez Borbón segrega esos 111 lotes.
111 mansiones se construyen allí, pero evoluciona el sistema, el metaverso jurídico, notarial, topográfico, inmobiliario, a concesiones un poquito más grandes, ya no de 5,000 metros, sino de 3, 4, 5, 8, 28, 16, 18, 20, 146, 186 hectáreas. Que todas esas montos que les dije son en realidad concesiones de ese metaverso jurídico, en donde las fincas más pequeñas, de 3, 4 hectáreas, de hasta 28 hectáreas, se construyen hoteles 5 estrellas como el Hotel Four Seasons, el Hotel Ritz-Carlton, el Hotel Planet Hollywood y el Hotel Andaz de la cadena Hyatt. Se iba a construir el Hotel Six Senses en una concesión que se llama Canyon Cielo SRL, con el exministro André Garnier y su hijo Philippe. Y en este año se publicó una noticia de que André Garnier y su hijo salieron de Papagayo. Imagínense por qué. Porque tengo 8 años en litigio contra esas personas, contra esas concesiones, y 3 años, más los 3 años del sucesorio que tardó para conseguir la personería jurídica, porque el Poder Judicial me paralizó todo, me metió cuanta zancadilla pudo, ultrajando a mi madre, ultrajándome a mí, ultrajando a mi hermano. Caer en el Poder Judicial siendo enemigo del sistema es simple y sencillamente caer en el peor tribunal de la Inquisición española. Es una quema de brujas, es una inquisición total. ¿Cuáles derechos, cuáles convenciones americanas de derechos humanos, cuál pacto de San José? Corte Interamericana de Derechos Humanos, manipulada y manejada desde el Poder Judicial de Costa Rica, una corte totalmente desprestigiada a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel latinoamericano, donde nadie acata sus pronunciamientos. Es un hazmerreír en el sistema judicial latinoamericano los famosos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, donde el Poder Judicial mete sus sucias manos y tampoco puedes ir ahí a presentar queja alguna contra el Estado, porque te ponen todos los portones y la maquinaria jurídica para que no puedas siquiera tener el derecho de acción. Demandas penales contra mi madre por usar un plano de la Culebra Limitada, que fue la empresa que nos vendió la hacienda, propiedad de Manuel Girón García y Federico Apestegui Sobrado, 2 grandes terratenientes guanacastecos. Tenían un plano, el 12.821, G-12821-1962, un plano de 6,000, el plano de la finca madre La Culebra, de 6,700 hectáreas. El plano estaba notificado de los lotes A hasta la W más o menos. Entonces a mi madre y a mi padre se le venden los lotes K, L, G, D, I, R, S, T, U, V, que son las 2 penínsulas, las 1,100 hectáreas. Pues usamos el plano en el sucesorio para indicar que esta era la finca madre, y con pilot amarillo seleccionamos los lotes K, L, GDI, RST, UV. Entonces a eso le llama Karim Jamal, y la firma de abogados BLP estafa. Entonces le abren una causa a mi mamá por estafa. O sea, mi mamá es una estafadora. Malparidos, de veras. Esa firma BLP satánica, ese Karim Jamal, esa fiscalía de Liberia, ahí está el expediente abierto, no lo he cerrado. 2018. Tal vez. Tiene como 7 años. Fanny. Estar ahí investigada por estafa. Fanny, usted no. Que cierren el caso. Ahí está. Sí, bien.
Sí. El fiscal que llevaba ese caso, don Eddie, No nos escucha, Fran, ahora ¿verdad? es juez penal. Fran, Me di don cuenta. Fran, El mismo don Eddie escucha un Roger. Don Fran. y también la estafa va No, no dirigida nos hacia mí escucha. también. Porque ¿No yo escucha? soy el abogado de mi familia, entonces usé el documento falso elaborado por mi mamá. ¿Se pueden imaginar ustedes hasta dónde llega el Sí. satanismo y la sinvergüenzada, el cinismo de estas ratas del PLP y del Instituto Costarricense de Turismo y del Poder Judicial? Solo Sí. para amedrentar a mi mamá, Ah, a una adulta mayor de 83 años ya, que Sí. cumple ahora, si Dios quiere, el 11 de agosto. Fran, ¿me escuchas? El metaverso jurídico papagayo, Jorge Robert. Sí. Ahí estás todavía. Sí, pero tú me escuchas. Dani, todo el mundo. Tú me escuchas, es que tú no me escuchas. Fran, Hola. Fran, ¿nos escuchas? escucha. Ah, bueno. El metaverso, regálame un segundo. El metaverso jurídico continúa entonces con la segregación de esos terrenos para crear allí hoteles 5 estrellas. Y luego se va transformando ese metaverso en cuestiones más complejas y más defraudatorias de la hacienda pública y de todas las leyes habidas y por haber a nivel topográfico, registral, notarial. Y es ya como la máxima expresión de la estafa jurídica, del fraude legal, la creación del Ritz-Carlton, del hotel que acaban de inaugurar, de 107 habitaciones. En la parte continental crean el hotel, en la parte continental de la hacienda, y en la parte de la zona marítimo terrestre construyen 36 mansiones. Pues ustedes se pueden imaginar que esas 36 mansiones de 13 millones de dólares cada una no tienen número de finca. Es decir, la concesión son 10 hectáreas, pero no se segregan 36 lotes, ni el lote del hotel, sino que el hotel está ahí construido en toda la concesión y las 36 mansiones no tienen número de folio real, es decir, no están registradas. ¿Cómo hace la gente para vender o comprar allí? Lo que hacen es un croquis, y eso se está utilizando en toda la costa guanacasteca. Dentro de una finca hacen un croquis, y ese croquis dice, un croquis es una especie de plano pero no catastrado, que dice que la finca número 1 pertenece a la sociedad de responsabilidad limitada número 1, y la 2 a la 2, y la 3 a la 3, y le ponen nombres. Ahora basta con ponerle un número de cédula jurídica a una sociedad, ya no tiene ni siquiera nombre. Esas 36 mansiones se venden a extranjeros, y esos extranjeros tienen el derecho, y a su vez son vendidos en las bolsas como fondos inmobiliarios, participaciones accionarias, y hay allí un mundo jurídico del cual no tenés ni la más mínima idea de dónde de antes se registran esas mansiones ahora. Porque ahora la moda no es inscribir en el registro público para que te chequen, para que te obliguen con una ley a declarar el valor real del inmueble, sino que lo que haces es un metaverso jurídico, un universo imaginario, para que ninguna entidad de gobierno ni nadie sepa cómo llegarle a Perico de los Palotes, que vive allá en San José, California, o en Palo Alto, California, en Silicon Valley, en Hollywood, en Dubai, que nadie sepa, ni puedan llegarle a esa persona que es dueña de algo allí en Papagayo. Es que Papagayo es la prostituta completa, la ramera perfecta, la prostitución, el desastre, la vergüenza, el oprobio,
lo ilegal, el fraude, la estafa, la evasión fiscal. Sí, En la cara de la institucionalidad del Poder Judicial, Carlos Díaz, ahí tenés la demanda, la 24-93-33PE, tenés la 2025-33PE, tenés la 2127-33PE. Ni Emilia Navas, ni Warner Segura, ni vos, Carlos Díaz, han hecho absolutamente nada. Y Pilar Cisneros apoyando las sinvergüenzadas del gobierno, porque la gente me dice, don Frank, pero es que usted habla bien de Chávez y después habla mal. No, es que Chávez ha hecho algo muy bueno y es poner en evidencia al Poder Judicial, de cómo el Poder Judicial te persigue, te defiende, te acusa, te cobra los daños y perjuicios, es peritaje, es OIJ, es Ministerio Público, es todo. No hay forma en que esta desgraciada república